En la lección de hoy analizaremos la teoría celular. Aunque actualmente la teoría celular tiene una serie de enunciados mucho más extensos, en términos simples podemos reducirla a dos afirmaciones. La primera, todos los seres vivos están formados por unidades llamadas células y la célula es la unidad fundamental de la vida. Ambas expresiones en realidad son la misma, solo que expresadas con palabras diferentes. Sin embargo, llegar a esta idea fue un poco complicado. El primer autor de quien tengamos noticia en proponer la idea de la teoría celular fue Henri Dutrochet en 1826. Sin embargo, como muchas grandes ideas de la ciencia, estaba demasiado adelantada a su época o carecía del suficiente respaldo experimental. Por eso es un nombre que ha caído casi en el olvido de la historia de la ciencia. De hecho, la principal razón para la falla del argumento de Dutrochet es que en su época la comunidad científica aún estaba dividida, pues se pensaba que las células no estaban aisladas, sino que el fluido interno podía transmitirse de una célula a otra. Esto a pesar de que unos 20 años antes, en 1804, Carl Rudolphi y J. H. F. Link demostraron que las células vegetales sí estaban aisladas. Clásicamente, el crédito para la primera teoría celular, la que aparece en los libros de texto, se le da a dos científicos, Theodor Schwann y Matthias Jacob Schleiden. Sin embargo, hay un tercer colaborador llamado Rudolf Virchow, quien contribuyó, pero que generalmente no se menciona en los libros de texto. En 1839, Schleiden sugirió que cada parte estructural de una planta estaba hecha de células, o era el producto de la acción de un grupo de células. Schleiden también sugirió hipotéticamente que las células estaban hechas por un proceso de cristalización desde el interior de otras células o desde el exterior. Sin embargo, ese proceso de cristalización no se acepta como parte de la teoría celular moderna. En 1839, Theodor Schwann señaló que tanto plantas como animales estaban compuestos por células o productos generados por ellas. Estas afirmaciones se realizan en el mismo año no por coincidencia, sino por la posibilidad práctica de poder observar las células animales y vegetales debido a los avances en microscopía y en colorantes que permitían ver las células, especialmente las células animales. A partir de estas conclusiones acerca de las plantas y los animales, dos de los tres principios fundamentales de la teoría celular fueron propuestos, y son los que mencionamos al principio. Todos los seres vivos están compuestos por una o más células, y las células son las unidades básicas de la vida. Adicionalmente, la hipótesis de la cristalización propuesta por Schleiden fue refutada en la década de 1850 por Robert Remarque, Rudolf Virchow y Albert Kolinker. Y en 1855, Rudolf Virchow propone el tercer postulado de la teoría celular clásica, que establece que todas las células emergen de células preexistentes. Sin embargo, este último postulado solo sería corroborado hasta el experimento de los frascos de cuello de cisne de Pasteur. En la actualidad, la teoría celular es un poco más complicada al poseer una mayor cantidad de postulados. El primero es que las células son las unidades estructurales y fisiológicas de todos los seres vivos. Esto implica que las células componen a los seres vivos y las células hacen funcionar a los seres vivos. Toda función de un ser vivo está mediado por una o más células con funciones especializadas. Las células son tanto entidades como unidades de construcción de los seres vivos más complejos. Esto implica que las células individuales están vivas por sí mismas y permiten decir que algo está vivo al estar compuesto por células. El tercer principio, todos los seres vivos provienen de células preexistentes. Esto es cierto por lo menos para las condiciones modernas del planeta Tierra. Toda la evolución del planeta Tierra ha seguido este principio. Esto se debe a que, como Charles Darwin lo estableció, aunque pudiera aparecer vida en las condiciones actuales de la Tierra, las células se comerían a esta
protovida en desarrollo. Por lo tanto, lo único que puede aparecer son células vivas, porque esas ya están adaptadas para competir con otras células. Todas las células son similares en su composición química y también en su composición genética. Por eso se dice que todos los seres vivos descienden de un ancestro común, del cual se hereda esta composición química y esta composición genética. La mayoría de las reacciones químicas de la vida ocurren en solución acuosa al interior de las células. Recuerde siempre que la vida es un proceso químico y como tal se lo debe entender y estudiar. La información genética es replicada y pasada a las siguientes generaciones durante la división celular. Las divisiones celulares reciben nombres dependiendo de su estructura funcional. Por ejemplo, para los seres vivos que no poseen cromosomas complejos, la denominamos simplemente como bipartición. Pero para los seres vivos eucariotas con cromosomas complejos, podemos tener la mitosis asexual o la meiosis como parte del proceso sexual. Finalmente, debido a que los virus carecen de una estructura celular, se dice que dependen de los seres vivos y no son seres vivos propiamente dichos. Son una cosa intermedia, ya que expresan algunas de las características de la vida, pero no están vivos, al no ser celulares.